Muy buenas tardes, bienvenidos, está con ustedes Carla Jarada y esto es la entrevista de la UNA. Hemos adaptado esta salita para ustedes porque a esta hora, de lunes a viernes, vamos a estar con distintos personajes para conocer parte de su historia, su pasado, su presente y, ¿por qué no?, también su futuro. Vamos a disfrutar con ellos parte de su historia, como les estábamos contando. Y hoy empezamos, por supuesto, con el primer actor del Perú. Aquí le mostramos quién es. Bueno, el teatro para mí es, como digo, una necesidad de expresión y una necesidad de ser útil al Perú y al mundo. En la foto estoy yo. Obviamente la gente no lo sabe, ni sabían que esa mascota iba a ser después actor. Carlos Gasols, ¿acaso una leyenda viva del teatro peruano? Muy bien, empezamos entonces esta conversación, ya está con nosotros y es para nosotros un gran placer además estar con Carlos Gasols. ¿Cómo está? Bienvenido. Yo feliz de la vida de estar contigo. Además nuestro padrino por ser el primer programa. Ay, muchísimas gracias por esa distinción. Pero aquello de primer actor no me gusta mucho. ¿Por qué no le gusta mucho? Porque hay muchos primeros. Hay muchos primeros. Sí. ¿Y? Porque nos presentan siempre, mis colegas también, como el primero, entonces ya nos crean un problema, ¿no? Ya, bueno, pero el cargo está ahí bien ganado también, ¿no? Bueno. Es nuestra joya, ¿cómo no? Pero empecemos a hablar, ¿qué le parece? Porque hay mucha gente joven que cuando escucha el nombre de Carlos Gasols, claro, le suena, es un actor conocido, pero no sabe la historia que hay detrás. Y vamos a compartirla, ¿le parece? Bueno. ¿Le parece? Haré lo posible. Como que haga lo posible. Claro. Mire, vamos a ver unas fotitos, ¿qué le parece? Y así vamos recordando, porque recordar es volver a vivir, ¿no? Dice. Así es. Muy bien, aquí tenemos unas fotos de usted, donde está pequeño. A ver, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Comienzo ahí. Ahí, no, pero de aquí. ¿De aquí? ¿Y de ahí? ¿Y de allí? Estoy aquí. Aquí, el pequeño, ¿no? Claro. Claro. Usted, digamos, empezó a ser actor muy pequeño. Yo estaba leyendo que empezó desde los 4 años. Y a los 4 años uno tiene claro que quiere ser actor toda su vida. No. Solamente el teatro era un juego divertido, con reglas que había que cumplir. Ajá. Para que el teatro no tuviera una ruptura en su apreciación por el público, que va a haber un espectáculo y no quiere sorpresas desagradables, sino en todo caso agradables. Claro, pero cuando uno tiene 4 años, digamos, uno quiere jugar, es un niño que juega, juguetón. ¿Cómo hacían para que efectivamente usted pueda cumplir esas reglas? ¿O era muy tranquilo, o era disciplinado? No, ¿Cómo hacían? Jugábamos mucho antes de la función de teatro. Ajá. Obviamente teníamos nuestras clases porque viajábamos con una profesora, o en su defecto con un profesor, pero siempre alguien que nos daba por lo menos unas 2 horas diarias de clase. El resto del tiempo era juego para nosotros. ¿Y cómo así? ¿Y cómo así llega usted a hacer teatro a los 4 años? Porque en aquella época, cuando comenzaron mis hermanos, porque yo era el menor de los 5 hermanos Gasols, 3 mujeres, Irma, Zaida, Hilda, y 2 hombres, mi hermano Fernando y yo. Desgraciadamente ya todos fallecidos. Entonces yo, que soy el último, quedé. Y en aquella época habían muchos conjuntos de teatro que se presentaban fundamentalmente en el Callao. No sé cuál sería la razón, pero allí estaba el trío Esmeralda, que eran hijas de Antonia Puro, que era una actriz muy graciosa que trabajó hasta mucho tiempo después. Ajá. ¿No? Ahora, yo leí que usted iba de gira, ¿no es cierto? Ustedes salían, los hermanos Gasol salían de gira, ¿no? Todo el Perú, a excepción de la selva y de parte de la sierra. ¿Y cómo era eso de andar en gira? Porque usted estaba chico, también estaba estudiando. ¿Cómo eran esas giras? ¿Cuáles eran las anécdotas de esa gira?
Bueno, nosotros salimos primero al sur chico, que se llamaba así, le decían a esta parte de Cañete, qué sé yo, ¿no? Lunaguaná, todos estos lugares. Regresábamos a Lima y después al norte chico, ¿no? Y luego nos extendimos por el norte hasta Talara, hasta Zorritos, Negritos. Regresamos a Lima y luego seguimos al sur, pero ya todo el sur, hasta Tacna. Claro. ¿No? Iban en caravana. ¿Cuántos actores eran? Éramos un conjunto que se iba incrementando cada vez más. Más o menos éramos pues 12 muchachos, 12 chicos. 12 chicos, qué difícil ir con tantos chicos. Ahora, hasta que los llamaron de Chile. Nos llamaron de Chile y pasamos, hicimos hasta Antofagasta llegamos y nos llamaban de Bolivia. Entonces pasamos a Bolivia, regresamos a Chile, llegamos a Santiago de Chile, nos fuimos hasta el sur, hasta Puerto Montt. ¡Wow! ¿No? ¿Y Carlos Gasol ya cuántos años tenía? Bueno, 6 y medio, y Ya estaba luego creciendo. llegamos a la Argentina, tenía 7 años, en Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, digamos, con toda esta infraestructura teatral que era ya difícil, digamos, de trasladar? Ustedes tuvieron un incidente en el camino, ¿no es cierto? Que luego se solucionó, pero tuvieron un incidente. ¿Qué pasó? Claro, tuvimos en un pueblito de las minas, que había sido Perú, del norte de Chile, en Pedro de Valdivia, era una oficina salitrera, no de minas, sino del salitre, porque fue cuando hubo el conflicto armado con Chile, así como Bolivia perdió la zona minera, que se quedó en Chile, nada menos que en Chuquicamata, que es justamente el primer centro de cobre, producción de cobre del mundo. Eso pertenecía a Bolivia, ¿no? Y el salitre pertenecía al Perú. ¿Ya? Entonces, en la pérdida de ese conflicto, Bolivia perdió lo que perdió y el Perú perdió también toda esa zona salitrera, y habían entonces una serie, así como acá en Chimbote, el auge de la harina de pescado, Sí, claro. se crearon una serie de pequeños lugares que vivían de eso, ¿no? Esas familias vivían de ahí. Y en Pedro de Valdivia había un teatro, inclusive, habían hecho un teatro. Y el teatro se incendió no estando nosotros, Ok. ¿no? Se produjo un problema y se quemaron todas el vestuario, las escenografías. Y tuvimos que resarcirnos de eso. Sin duda. Pero vamos a hacer un salto en la historia. Ya. Vamos a dejar esa parte de Me Carlos encanta Gasol. eso de los saltos. Esos saltos le gustan, ¿no? Sí. Esa parte digamos, de la historia de Carlos Gasol para pasar un poco más adelante, ¿no es cierto? Porque vamos a ir saltando, ¿no? Vamos a hacer unos flashbacks, como les dicen así, Sí. en Pero en la parte algún del cine. momento vamos a hablar cuando yo te llamé por teléfono Sí, y me por quedé supuesto. impresionado por tu trabajo Lindo, profesional en otro canal. Tú Por eso es estabas- mi padrino, ya ven, por eso es el padrino de Tú este estabas programa. muy jovencita, yo llamé y dije, ¿cómo se llama esta conductora? Y me dijeron Carla Jarada. Entonces me conseguí el teléfono y te llamé para Sí. felicitarte. Así es, y ya me puse roja, pero vamos a hacer el salto de la historia y nos vamos a ir hasta una de sus producciones que fue la más galardonada. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es octubre, ¿no es cierto? Y yo quiero que me cuente de octubre porque vamos a ver algunas imágenes, ¿no es cierto? De Esa es de octubre. Viejos Amigos. La que estábamos viendo era de Viejos Amigos, Sí. pero vamos a ir a octubre. ¿Por qué? Porque estuve leyendo algo que me impresionó muchísimo. Carlos Gasol, efectivamente, cuando yo lo presenté, dije que era el primer actor. Sin embargo, octubre ha sido la producción, ¿no es cierto?, que recibió una premiación. Pero vamos a escuchar un poquito los ambientales. Tiene la presión alta por la misma gordura. Sí, señor. De segunda mano, ¿no? Casi nueva. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Me permite un segundo? Un momento, señor. Sí o no. Sí, dígame. ¿Sabes? Necesito una muleta para mi madre. ¿No vas a ir? No, he visto uno por acá. ¿Me permite, por favor? Mi madre es una persona gorda, ¿sabes? Tiene la presión alta por la misma gordura. Bueno, esta producción le valió el premio en Rusia por la película justamente Octubre. Además de todos los premios que ha ganado, por supuesto. Pero ¿por qué es importante esta premiación en Rusia? Cuéntenos.
Yo te puedo decir lo que me dijeron tanto Bruno Dar, que era el protagonista, y que yo pensé que se habían equivocado, porque cuando me dieron la noticia, uno de los hermanos Vega, que estaba en Canadá, y yo estaba tomando desayuno, y me llama por teléfono y me dice: tú has ganado el premio al mejor actor en el festival Pacific Meridian, aquí en Rusia. Me acaba de llamar mi hermano y me acaba de decir eso. Entonces yo no creí, dije, se han equivocado. Como ellos tienen no el alfabeto nuestro, sino el cirílico, de repente se han confundido, Gasols, qué sé yo, y no han visto Odar, ¿no? Pero entonces llamé a la esposa de Daniel, el otro hermano Vega, que estaba con Bruno allá, justamente en el lugar donde se daba el premio. Y me dijo, no, sí es verdad. Sí, ¿pero por qué no creerlo? No lo creía. Si ya había ganado otros premios más por otras producciones. No, en cine no había ganado ningún premio, pero sí había habido comentarios muy buenos justamente cuando hice Tinta Roja. Exacto. Y el premio lo ganó Gianfranco Obrero, porque lo llamé por teléfono para felicitarlo cuando llegó y me dijo, te reclamaban a ti en San Sebastián. ¿Dónde está Van Gogh? Que era el personaje que hacía yo. ¿Por qué no ha venido Van Gogh? Bueno. Y de las condecoraciones, porque también ha habido condecoraciones en el Perú para Carlos Gasol, lo que leía también es que fue solamente con Octubre que recibió una condecoración económica. Sí, claro. La única vez. La única vez. Un equivalente más o menos a $8.000. ¿Y eso por qué cree que sea? No lo sé. No lo sé, la verdad, porque allá, además no premian actor y actor de reparto. No hay más que un premio. Ya. Actriz y actor. ¿O es porque aquí en nuestro país todavía no aprendemos a valorizar o revalorizar a nuestros propios talentos? Bueno, algo de eso hay, ¿no? Algo de eso. ¿Siente eso? A pesar de todos estos años, ¿no es cierto? Y de ser nombrado el primer actor y de ser condecorado. ¿Siente que todavía no valoran al actor peruano? Pienso que en cierto modo sí, porque es que no se reconoce. Esto es general a los artistas. A los artistas, ¿no? En general. Porque no entienden que a nosotros, digo nosotros, o la mayor parte, no nos interesa tanto el dinero. Lo que nos interesa es las facilidades para poder hacer eso y poder vivir eso. No tener fortunas, pero que nos permitan hacer nuestra labor. Un apoyo a los cinematografistas, a los que hacemos teatro, a los pintores, a los que hacen la danza, a todos. Ok. Ahora, otra de las producciones que llamó poderosamente la atención fue 11 Machos. Digamos por la actualidad, porque tenía que ver con el fútbol y qué sé yo, y porque lo vimos de DT además, ¿no es cierto? Y porque sabemos que usted también ha sido futbolero, pues, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué implicaba eso? Porque además era muy gracioso, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Sí. ¿Qué implicaba para usted trabajar, digamos, además con jóvenes valores, usted un maestro, que muchos de ellos además lo consideran como un maestro en la actuación? ¿Se divirtió en esta película? Mucho, mucho. A eso fue, yo le agradezco mucho a Aldo Villaciro y a todos los que participaron, a Erika Villalobos, a Vanessa Saba, a Wendy Vázquez, bueno, a tantísimos actores y actrices, a Sonia Seminario, que han trabajado allí. La hemos pasado muy bien, muy bien. También siempre en todas las películas. Y eso es lo que le iba a decir, porque usted hizo una película muy nostálgica, muy querendona, que era de estos tres amigos, ¿no es cierto? Claro, viejos amigos. Viejos amigos. Y que incluso uno es muy amigo suyo, porque inclusive también hicieron seminarios juntos cuando, digamos, estaban en la actuación desde muy pequeños. Bueno, con Enrique y Victoria éramos compañeros en la compañía infantil Hermanos Gasol. Así es. Así es. Pero después de adultos ya un poco que nos separamos, no de pleito, sino porque tuvimos cada uno otras alternativas y no teníamos muchas cosas en común. Pero hicimos una obra de teatro que los dos solos, nada más que dos intérpretes, que se llamó Hijos de Mamá. ¿Cómo? Perdón. Hijos de Mamá. Hijos de Mamá. ¿Y eran hijos de mamá?
éramos hijos de mamá, porque la historia era de dos hermanos que uno de ellos vive con la mamá, el otro no, pero la mamá tiene cerca de 115 o 120 años y vive en la parte alta y ya están un poco aburridos, la quieren, pero la señora los fastidia con el golpe que da con un bastón en el techo y ellos lo siguen. Y era muy divertida. Ok. Ahora, le preguntaba con él también porque ustedes cuando justamente están acá también están en un estadio, también hablan de fútbol. El fútbol está muy marcado en su vida, ¿no? Sí, yo he sido futbolero. De la U, pero no cualquier futbolero. Usted iba a jugar junto, iba a ser delantero, iba a ser el equipo con Lolo Fernández. Sí. ¿Y qué pasó? Es decir, entre el fútbol y ser actor... El teatro me ganó porque tenía un compromiso en la Escuela Nacional de Arte Escénico que teníamos que presentarnos a fin de año, todo un grupo que éramos cerca de 20 muchachos que pasábamos de primero a segundo. En esa época en la Escuela Nacional de Arte Escénico, para poder pasar de grado, había que presentar una obra en el Teatro Segura. Hacían incluso críticos, hacían una nota sobre quienes les parecía que tenían posibilidades. Entonces, en ese momento mi hermano Fernando, que jugaba fútbol también, y él jugaba ya profesionalmente, me dice: Arturo Fernández, el entrenador de la U, te ha visto jugar acá. Y Lolín, el hermano menor de Lolo, en un campeonato de un cuadrangular con Municipal, Alianza, Atlético Chalaco y la U, hizo 7 goles. Ya, ahí está Lolo justo. Ahí está Lolo. El hermano de Lolo en esa ocasión hizo 3 goles a Municipal, creo, 2 goles al Chalaco y 7 goles a Alianza. Ganó la U 7-1. Entonces esto fue una noticia internacional y se interesaron por Lolín, porque había hecho en 3 partidos 11 goles. Entonces Boca Juniors se interesó por él y Vélez Arce. Pero ¿y usted? ¿Iba a ser la pareja perfecta de Lolo? Iba a jugar con Lolo, bueno, yo lo admiraba muchísimo con todas aquellas glorias que estaban en esa época, pero tenía el compromiso. Yo veía que mi hermano a veces llegaba a la casa con lesionado y yo pensaba, ¿y qué ocurre? Me dijo, tienes que ir para que te vuelva a ver y te juegas ahí, que posiblemente te tomen y te contraten. La corrección y la responsabilidad son 2 características suyas. Bueno. ¿Características, problema o defecto? Dependiendo a la hora de elegir cuáles son las cosas que tiene que hacer. No, yo estoy satisfecho con eso. ¿Con esa decisión? Sí. ¿Se quedó satisfecho con la decisión? Me dolió un poco, tuve pena, pero prefería el teatro. Pues. No podía dejar a mis compañeros. Pero fue mascota de la Alianza. ¿Cómo es eso? Bueno, porque estando en Chile, cuando éramos de la compañía infantil Hermanos Gasols, no es como ahora que cuando salen los equipos salen con 6 muchachos, con 10 muchachos. Antes era una mascota por equipo, nada más. Uno solo. ¿Y no se arrepiente de haber sido mascota de la Alianza si usted ha sido casi jugador de la U? No, porque yo en esa época no era hincha de nada. Ya. Esa es su justificación. Claro, todavía no me había yo interiorizado como ideológicamente con el fútbol, ¿no? Muy bien, don Carlos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a regresar para seguir hablando sobre su vida, sobre su carrera y, por supuesto, sobre sus amores. Volvemos. Seguimos conversando aquí con Carlos Gasol y estamos aquí recordando ambos nuestros tiempos mozos, ¿no, don Carlos? Sí, claro, claro. Estábamos comentando que usted es una de las pocas personas
o muchas en realidad, que ha visto pasar 20 presidentes en nuestro país. Bueno, eso es lo que dicen pues mis biógrafos, ¿no? Yo no los he contado, pero efectivamente muchos. He visto muchos. Así es. No le interesa la política, es cierto, lo dice en su libro, no le interesa la política, pero en estos últimos años... Me interesa mucho. ¿Así le interesa? Me interesa no participar yo en ella, es otra cosa. ¿Y cómo ve la política? Así, a grosso modo. Yo sé que es un tema complicado, pero en estos días difícil de no comentarlo. Me parece que todo nace de la pésima educación que tenemos los peruanos y que tiene, bueno, mucha gente, porque eso se forma en el hogar y se forma en la escuela. Y si en la escuela la educación hace agua, no está del todo bien. Y si los hogares casi no son hogares o son disfuncionales, entonces el niño, ¿qué cosa escucha? ¿Qué cosa absorbe? Entonces, no hay moral, no hay ética, no hay cosas fundamentales, valores que se han perdido. Y en ese tiempo el teatro, cuando la gente practicaba el teatro o hacía teatro más joven, ¿de alguna manera era un respaldo cultural a lo que ahora no tenemos, por ejemplo? Hubo épocas en que ha habido etapas en que se ha dado subvenciones. Subvenciones que obviamente no fueron siempre muy equitativas. Si había mucha influencia con el poder, entonces recibía una subvención mayor, ¿no? Entonces había quejas, había una desigualdad. Pero por lo menos se hizo algo, ¿no? Claro. Se apoyó la cultura. Por ejemplo, no existía el Ministerio de Cultura. Lo cual existe ahora. Existía la Casa de la Cultura. Okay. Allí tuve la oportunidad de un día estar así como estoy contigo, frente a ti, solamente con un escritorio de por medio, con José María Arguedas, ¿no? Para mí fue un placer. Claro. Hablando de un problema justamente de cultura y del teatro. Ahora, ¿usted piensa que el teatro, porque ahora hay más teatro, ha avanzado? Digamos, hay más teatro comercial, dicen algunos, o en sí el teatro es uno solo y está bien que avance la producción. ¿El teatro es bueno o malo? Para mí no hay otra cosa. Okay. Yo acabo de hacer una obra con Catone que ha durado 6 meses, en una época como ahora, en que ya las obras no duran más de 2 meses o 2 meses y medio. ¿Ya? La nuestra ha durado 6 meses. Vivir es formidable. Y eso es un teatro que la gente ha salido, según dicen, con el corazón encogido, pero de alegría, de nostalgia y de felicidad. Porque era una obra de 2 actores, no actores, 2 personajes viejos, 2 viejos sentados en una banca, que tienen una serie de alternancias con algunas personas que cruzan y dialogan con ellos, están con ellos. Ahora, en toda su vida profesional, ¿el teatro ha servido también para ser una voz de protesta? Eso ya enlazándolo, digamos, al tema de la política, de la cultura. ¿El teatro también ha servido, digamos, como una voz de protesta? Lo digo porque en los últimos tiempos he visto muchos actores que son activistas políticos. Y, digamos, es necesario estar en las calles como activista. Claro que cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero, digamos, el teatro también es una voz constante. En la época de Shakespeare lo era. ¿En nuestro país también? También, por supuesto, por supuesto. Yo hubiera querido estar en una marcha y no pude, ¿no? En las últimas. En la última, ¿no? Y tengo así compañeros como en Vivir es formidable, en la obra de la cual te hablo, que hemos estado 6 meses, conversaba con Pilar Brescia, y Pilar Brescia también hablábamos sobre la posibilidad de estar presente en todo lo que tuviera que hacerse en las calles para demostrar nuestra posición. Así es. Nuestro rechazo, nuestro aplauso, lo que sea necesario, ¿no? Y no es que sea un personaje más, es el actor, por supuesto, como un ciudadano. El ciudadano, claro. Así es. Carlos Gasol no solamente es actor de teatro, Carlos Gasol ha hecho radio o hace radio, escribe, en fin.
pero también ha estado en la Casa de Radio Nacional, parte del IRTP. Por supuesto. ¿Con qué se queda? ¿Teatro, radio, televisión? Cuéntenos un poco esa parte de tus ¿Con experiencias. quién me quedo? Siempre con teatro. Siempre es la con casa, teatro. ¿no? Teatro, porque teatro es la base de todo. Es la base de todo. Claro. Pero, ¿qué tiene la radio que a todos se enamora un poco? Bueno, sí, la radio es ideal. ¿Por qué? También será porque tiene mucho más llegada, ¿no? Ajá. Llega más. Llega más. Llega gente que no tiene nada, de repente un pequeño transmisor chiquitito en el lugar más recóndito de nuestro inmenso país, ¿no? Llega la radio. Ajá. Llega la voz. ¿Y qué cuenta usted cuando está frente a un micrófono? ¿Qué le provoca contar? Bueno, en general lo que más me provoca a mí es hacer lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Qué cosa? Preguntar. Preguntar. Entre otras cosas porque aprendo. Y creo que hay que aprender siempre. Hasta que uno se muera, debe leer y debe aprender, debe escuchar. Entonces a mí lo que más me gusta es eso. Y no perder la curiosidad, ¿no es cierto? Claro. Nunca. Muy bien, y eso hace siempre en Radio Nacional. Y justo estábamos viendo algunas imágenes, ahí está, justo Nacional, Radio Nacional. Radio Nacional del paso. Perú. Y ahí están algunas de las fotos más antiguas, ¿no es Eso cierto? haciendo de Flora Tristán. Ajá, también ha hecho algunas locaciones ahí. Muy bien, hemos hablado de cine, hemos hablado de teatro, de radio, pero también ha escrito un libro maravilloso que se llama Mi vida en el teatro. Eso fue en el 2016. Sí. ¿No es cierto? Se presentó en una feria de libro y además fue, de alguna manera, comentado por Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Qué capítulo le gusta más? Porque cada capítulo puede leerse de por sí solo. O sea, es decir, si no quiere leerse toda la novela, o sea, digamos, todo el libro completo, puede leerlo por capítulos e igual uno lo va a entender. Yo creo que lo más valioso de ese libro son los elogios tan generosos que yo agradezco de Ernesto Ráez y de Alfredo, se me está viendo el nombre, que están justamente en la parte posterior del libro, ¿no? Ajá. Eso es lo más valioso de mi libro. Ah, sí, pero ¿y qué le gusta más? Bueno, obviamente los agradecimientos, pero ¿qué cuenta en Mi vida para aquellos que no han leído el libro, Mi vida en el teatro? Bueno, lo que cuento es todo lo que tú me estás preguntando, pero todo lo que estamos pero recorriendo. Pero sin saltando menos. Ah, ya, saltando. No se preocupe, que vamos Saltando a volver. no tanto. No. Ok. ¿Qué es la anécdota que más recuerda justamente en toda esta vida de teatro? ¿Qué es lo que la anécdota que más recuerda, que más atesora, digamos, en todo Yo este era amigo, hincha a muerte de Carlos Gardel y fanático de él y lo sigo siendo. Ajá. Entonces cuando él murió, estábamos en Tacna y nos enteramos porque era un día, creo que nosotros, no actuaba la compañía y proyectaban una película. Y antes del comienzo de la película pasaron un aviso en la pantalla, en el ecrán, anunciando algo que yo no sabía leer y hubo una suerte de una conmoción en el teatro en Tacna, el Teatro de Tacna, Municipal de Tacna, muy lindo, parecido al Segura, precioso, y la gente se levantó del palco, estaban en los palcos, una se desmayó, otra lloraba, y no hubo películas, y entonces yo le pregunté a mi madre qué pasaba, y anunciaban la muerte de Carlos Gardel en un accidente en la ciudad de Medellín, en Colombia. A mí me afectó muchísimo eso. Entonces, yo lo cuento como anécdota. Yo deseaba y creía que Gardel venía en gira también y que como era artista yo también lo iba a conocer. Y se frustró esta posibilidad. Entonces, todo aquel que hubiera trabajado con Gardel y lo conociera, para mí era una persona interesante para hablarle y preguntarle cosas de él. Claro. Y lo conseguí en Buenos Aires, porque trabajaba Sofía Bozán, que en una película de Carlos Gardel, Luces de Buenos Aires, ella era la heroína, digamos, ¿no? Entonces yo hice la primera travesura, siendo el más pequeño, convencí a mi hermano Fernando y a Juanito Arrieta, otro chico peruano, hijo de don Leonardo Arrieta, un gran actor peruano, que me acompañaran al teatro donde se presentaba esta actriz.
que era un teatro de revistas, Ya. donde salían con plumas, ¿no? Estas cosas, las bailarinas. Y entré y le dije, vámonos al teatro. Atravesamos la avenida 9 de Julio, llena de automóviles, inmensa. Nos presentamos al teatro y dijimos que éramos de la compañía infantil Hermanos Gasols y que queríamos conocer. Yo hablé, Usted era un mandado, lo que le era un líder, Ya, entonces que queríamos conocer a Sofía Bozán. Ellos se quedaron maravillados y entonces, esperen un momentito. Entonces hablaron con alguien, vino alguien y nos hicieron pasar y yo pasaba por entre las piernas de ellas y las plumas hasta llegar al escenario y decía, ya se sabía leer. El camarín decía Sofía Bozán. Entonces tocamos la puerta, yo toqué la puerta, abrieron y la peinadora dijo, señora Sofía, la buscan, que pase. Y pasé yo con mi hermano y con Juanito Arrieta y dijo, pero se quedó maravillada y dijo, pero macanudo, che, qué plato, dijo. Y entonces se hizo gran amiga de nosotros porque nos preguntó dónde estábamos, le dijimos el hotel, nos llamó, se hizo amiga mis hermanas y mi mamá de ella. Ahora, vamos a hablar del amor, porque no podemos dejar de hablar del amor. Ya. Y obviamente, ¿quién es su gran amor? Bueno. Su señor esposo, Claro. Herta. Ahora que ya no está, ¿qué es lo que le viene a la mente cuando alguien le pregunta por Herta? Bueno, yo pienso, la culpo de mi depresión, Oh, ¿no? ¿está deprimido ahora? Y, bueno, ya menos, Menos. ¿no? Pero es que ella me veía como que yo era demasiado optimista. Y tenía razón, porque todo lo que yo intentaba no salía. Ya. Y las cosas que yo pensaba eran en beneficio del país. Tengo una serie de proyectos y de cosas Relacionados con la cultura. con la cultura, todas, con el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora voy a tener que hablar con el gerente de acá de TV Perú, ¿no? Con Hugo Coya, le tengo un gran respeto. Atención, ahí hay una cita que sacar. Pero digamos, si hablamos de Herta y si nos vamos a la juventud, ¿no es cierto? ¿Qué recuerda? Porque yo sé que por ella, de alguna manera usted dejó su desarrollo profesional, porque sé que se fueron a Argentina juntos a iniciar una vida profesional. Y Carlos Gasol ya era conocido, tanto es así que me habla de la historia de Carlos Gardel, que eran amigos, y que efectivamente usted grabó varias películas. Y de pronto, ella extrañaba a la familia y usted dejó todo para regresar por ella. Eso habla de un amor inmenso. Y Bueno, siempre sí. se ha vivido así 60 años, casi juntos, 40 años. No, casi. sí, casi 60. 14, de Sí, 60, 60. nos faltó creo que 2 meses nada más. Por 2 meses, ¿no es cierto? ¿Cuál es el secreto para eso? Me preguntan acá, todos, impresionados. No, nosotros nos queríamos mucho, pero manteníamos... Yo no iba, cuando ella trabajaba, yo no iba a los ensayos de ella. Ajá. Iba a ver el estreno. Ya. Cuando era al revés, actuaba yo, ella no venía a mis ensayos. Ya. Iba al estreno. Ah, independencia se llama Así eso. es. Ella tenía, por pequeña que fuera la casa donde hemos vivido, siempre nos buscábamos un rinconcito para cada uno, aparte. Donde yo hacía mis cosas, ella hacía los suyos, el coser, el ver la televisión, cada uno tenía su televisor. Buscaban sus espacios. Exacto. ¿Es cierto que se molestaba cuando se molestaban ella no le hablaba 72 horas? Sí, a mí me duraba nada más que un día nomás, no, ella 3 días, o sea que 78 horas, así le decía, tú eres como los sindicatos, ¿no? Es el plazo que das para que te solucionen los problemas, ¿no? Ya se reía. Ella se tomaba su tiempo. Eso le decía para cuando ya se le podía hablar. Ah, ya, ok. No. Pero que era poco a poco, entonces progresivo, o así de rígida era con No sus rígida, horas. yo ya tampoco le hablaba. Pues. ¿Y si quería que le pasara el azúcar, cómo hacía? No, tenía que tomármelo nomás, o tomar sin azúcar. Está muy bien. ¿No?
¿Sigue teniendo este árbol de ponciana? ¿Esa qué? ¿El árbol de ponciana que ella sembró? Por supuesto, es el más grande que hay en la cuadra. Sí. Inmenso. ¿Y lo sigue cuidando? Te puede dar fe el señor Merino que me trajo. Ah, perfecto. Él puede Lo dar- sigue cuidando entonces, lo sigue abrigando entonces el Claro, árbol de yo ponciana. riego permanentemente. ¿Qué le hace falta a Carlos Gasol hacer? Ha escrito, dirigido, actuado, teatro, radio, televisión, a la que usted dice que no le gusta mucho que digamos, ya Sí, volver. se aburrió. Le aburrió la televisión, ¿no? Muy rápido todo, ¿no? En la Sí, televisión. sí, sí. ¿Qué le hace falta a Carlos Gasol? Bueno, retomar lo que he hecho también, pintar. Pintar también. ¿Y lo ha retomado? ¿Lo está retomando? No, no. Ok. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que me lo impiden. Ok. Estoy haciendo ahora, quiero hacer otra obra, quiero escribir. ¿Por qué? Porque aparte de mi vida en el teatro, tengo otro libro que gracias al intelectual maestro buenísimo, que yo siempre le agradezco, Manuel Pantigoso, ¿no? Que él es justamente el persona importante en la cultura, ¿no? En la Universidad Ricardo Palma, es el director de la extensión cultural, etcétera, y todo lo demás. Él logró que se editara en un libro las obras que yo he escrito, Muy bien. y se llama Teatro Completo. Ajá, así que tendremos la novedad, seguramente. Don Carlos Gasol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha faltado tiempo para seguir conversando, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por haberme dado este privilegio de ser el primero. Nos vamos nos vamos no sin antes tomarnos un selfie de recuerdo para llenarnos, ¿cierto?, esta salita de todos los recuerdos. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos vemos mañana a la 1 en la entrevista de la 1, por supuesto. Un selfie, Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias. A Ya ver, estamos, postura. ¿te vas a caer?